tal, gente? Esto es Plan Subjetivo, yo soy Ginny y hoy les vengo a hablar de la nueva serie española de Netflix, uno de esos thrillers complejos con varios giros de guión impactantes que, a pesar de que sigue una fórmula que es conocida y en algún que otro momento se vuelve un poco predecible, creo que la gracia de esta nueva producción radica en la ejecución de sus tiempos como para darle un ritmo que te engancha rápidamente y, al ser una serie que es muy corta, se vuelve completamente adictiva al punto de que la podés ver tranquilamente en una tarde. Pero bueno, antes de seguir contándoles más sobre esta serie, tengo que hacer un pequeño aviso para los que vayan acá de casualidad por el algoritmo y decir que este video no es un resumen ni nada por el estilo, sino solamente una breve y simple reseña para contarles de qué trata El Cuco de Cristal. Serie española de thriller original de Netflix que se estrenó el viernes 14 de noviembre del 2025 en su plataforma. Son 6 episodios que duran alrededor de 50 minutos cada uno, con un guión escrito por Jesús Mesa Silva y Javier Andrés Roy, que adaptan la novela del mismo nombre de Javier Castillo, publicada en el año 2023. Es un autor que tal vez les suene porque es el mismo que escribió La Chica de Nieve, mientras que la dirección estuvo a cargo de Laura Alvea, que se encarga de dirigir el primero y los últimos 3 episodios, mientras que Juan Miguel del Castillo dirige el segundo y el tercero. La trama nos sitúa en Madrid en el año 2022 y se nos va a presentar a la joven residente de medicina de 26 años llamada Clara, que en el medio de su trabajo en la guardia se desmaya y se despierta un mes después con un nuevo corazón recién trasplantado. Resulta que tenía una miocardiopatía con disfunción ventricular severa, donde su corazón dejó de funcionar y entonces debieron provocarle un coma inducido para conectarla a una máquina de asistencia hasta que, cuando apareció un donante, pudieron operarla. Unos meses después, ya en el 2023, cuando Clara está bastante recuperada, empieza a tener la necesidad de saber quién fue su donante y se pone a investigar los accidentes que ocurrieron en los alrededores de Madrid en ese tiempo, teniendo en cuenta también el tiempo y los cuidados necesarios como para trasplantar un corazón. Y descubre el accidente automovilístico de un joven llamado Carlos Ferrer en un pueblo que está en el medio del bosque llamado Yesques, e intenta contactarse con la familia de Carlos para saber un poco más de él y logra hablar por teléfono con su madre. Al principio, esta mujer llamada Marta es bastante reacia a charlar con Clara porque obviamente el dolor por la pérdida de su hijo es reciente, pero luego decide invitar a Clara a Yesques porque en unos días sería el cumpleaños de su hijo Carlos y va a hacer una ceremonia para esparcir las cenizas. Carla no lo duda y decide viajar hasta ahí, pero no va a pasar mucho hasta que se dé cuenta que en este pueblo hay varios casos de desapariciones sin resolver en los que se verá envuelta, ya que su donante parece que había encontrado una pista buscando información de su padre, que también desapareció hace 18 años. El guión de la serie parte de un libro del joven escritor Javier Castillo, que es uno de los nuevos autores de novelas de suspenso más vendidos y que Netflix parece haber encontrado otra fuente para crear éxitos asegurados, como lo viene haciendo con las adaptaciones de Harlan Coben. Y menciono esto porque la trama sigue esa fórmula de thriller construido con muchas capas, aunque tiene cierto estilo que es bastante pesado y es más parecido a las producciones nórdicas de Netflix, porque tiene un tono sobrio que equilibra a la perfección el suspenso con el drama psicológico, marcado por una atmósfera de amenaza constante. Por momentos me hizo recordar a series españolas como El sabor de las margaritas, El inocente, Feria o La chica nieve, y obviamente también a The Sinner. Tiene una estructura que alterna el presente con flashbacks desordenados del 2004 y el 2005 para despistarnos e ir revelando información de forma gradual a medida que va avanzando la trama. Igual se va a marcar de forma muy notoria estos cambios de tiempo porque te van a poner bien en grande el año de cuándo es lo que está sucediendo en pantalla, y también hay un uso de colores desaturados, marrones o sepias en estas escenas que son del pasado, como para que te genere esa sensación visual de que estás viendo algo anterior. Es decir, por un lado está el presente, que es el 2023, donde la protagonista es esta chica Clara, que se empieza a interesar por la familia de su donante, se hospeda en la casa de Marta, que era la madre, y entre una cosa y la otra se entera de que el padre de Carlos era un oficial de la Guardia Civil que de un momento a otro desapareció en el año 2005. La línea temporal de los flashbacks se remontan a lo que sucedió entre 2004 y 2005, revelando que Miguel estaba investigando otras desapariciones que sucedieron en esos años. Después, obviamente, el guión utiliza las clásicas convenciones del género de un pueblo chico en el cual suceden muchas cosas y pareciera que a nadie le importa, o mejor dicho, cada uno se autoconvence de la versión que quiere. Y en general la historia se construye sobre un entramado temático que mezcla la identidad, la culpa, padres violentos y también la herencia. Y voy a hacer énfasis en la herencia porque me parece que es una de las claves dramáticas dentro de la serie.
serie y está trabajada de una manera que mezcla lo literal con lo simbólico y lo metafórico, porque pensemos que el punto de partida es un corazón trasplantado que arrastra con él los secretos de la vida de ese donante, lo cual funciona como una metáfora narrativa porque la protagonista no solo recibe un órgano, sino también una carga emocional que la empuja a investigar aquello que está oculto en ese pueblo, pero que esta herencia no va a aplicar únicamente a Clara, sino que también va a abarcar a otros personajes. Aviso nuevamente que a partir de acá empiezo a hablar con spoilers. Bien, como venía diciendo, la herencia no está relacionada solamente a Clara y el corazón de Carlos, sino también a la gran mayoría de los habitantes del pueblo de Yesques que cargan con culpas de no haber resuelto los casos de muchas mujeres que desaparecieron en ese pueblo. Y no pareciera que alguien esté investigando tampoco. El único que lo hizo en su momento fue Miguel, luego de ver el collar de su hermana en el cadáver de la esposa de Gabriel, que es el tío de su compañero y mejor amigo Rafa. Y cada uno de ellos tiene su propia carga. Miguel es un hombre que presenció de chico el abuso que sufría su hermana en su familia y ahora, al ser guardia civil, decide proteger a todas las mujeres y ser cero tolerante con la violencia doméstica. Mientras que Rafa, al tener un padre ausente, cuando era chico, encontró como cierta figura paterna en su tío, con el cual su madre le tenía prohibido acercarse porque ella sabía cómo era Gabriel, dando a entender de que también le había hecho daño a ella. Pero cuando Rafa de pequeño se termina acercando a Gabriel, este lo manipula a través de enseñarle a cazar y escucharlo, donde poco a poco le fue inculcando ciertas ideas que él tenía sobre las mujeres, como también el tipo de hombre que tenía que ser Rafa. De este apego fue de lo que se aprovechó Gabriel como para que Rafa lo cubra y además lo convirtió en alguien como él. Y esto queda muy claro cuando en los últimos episodios nos enteramos que Rafa fue el responsable de la muerte de Silvia y vemos que la forma en la que sucede fue similar a como su tío había asesinado a la hermana de Miguel. Y también nos vamos a enterar en el final que Rafa tuvo un vínculo similar con Carlos, porque él era el padrino y al parecer le enseñó varias cosas que aprendió de Gabriel en sus ratos juntos en el bosque. El tema es que Carlos era un niño más sensible, con otra perspectiva de la vida, posiblemente debido a su propia enfermedad y también por la muerte de su padre, que a diferencia de lo que le pasó a Rafa, la violencia interna fue creciendo en Carlos, lo termina llevando a quitarse la vida. Podríamos pensar entonces que la serie sugiere que la violencia tiene una genealogía, no empieza con los personajes, sino que ellos son la consecuencia de eso. El pueblo funciona como un ecosistema donde ciertas dinámicas se heredan de manera colectiva, nadie las está inventando, pero todos de alguna u otra manera las sostienen y es algo que se subraya muchísimo en esta historia. Me refiero más que nada a las situaciones de violencia, el machismo, las adicciones y la complicidad silenciosa por parte de los demás respecto a los secretos que todos ocultan. Incluso la resolución final termina siendo una solución violenta y un pacto entre Clara y Marta. Para mí El Cuco de Cristal es una muy buena serie de Netflix que te mantiene intrigado hasta el último episodio. Al principio medio que parece ser un poco caótica, pero ya a partir del segundo uno empieza a entender por dónde va a ir y tal vez el mayor atractivo es el tono y la atmósfera oscura que propone. Si bien tiene algunas subtramas que se resuelven con cierta previsibilidad, la serie sostiene el interés del espectador gracias a la tensión constante y al retrato de personajes marcados por el dolor. Al final deja una reflexión que es bastante clara, nadie escapa del peso de lo heredado, pero enfrentarlo es como la única forma de recuperar la propia vida. Así que nada, si llegaste hasta acá y me viste o me escuchaste cual podcast, te lo agradezco muchísimo, espero que el video te haya sido útil o al menos entretenido y como siempre les digo, cuídense y espero que tengan un lindo día.